12:07 de la mañana, es jueves 21 de noviembre y tenemos, como cada semana, una cita para hablar de salud. Está con nosotros, como siempre, Pilar Fluriache, viene muy bien acompañada y hoy, precisamente con este tiempo tan otoñal que tenemos, con la lluvia que tenemos en Talavera de la Reina, vamos a hablar de depresión. Es, quizás conversación así entre los amigos, entre los vecinos, que con este tiempo uno tiende a sentirse un poquito más triste, así que los especialistas nos van a contar, qué hay de cierto en todas estas afirmaciones. Muy buenos días, Pilar. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Por supuesto, estamos muy bien acompañadas aquí en el estudio. Vamos a dejar que los profesionales sean quien, nos hagan ver un poquito la luz acerca de este tema. Eso es. Hoy están con nosotros el doctor Carlos Castor Moreno, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital General Nuestra Señora del Prado, de aquí de Talavera de la Reina, y además es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud de Terapia Ocupacional desde hace más de 15 años aquí en la facultad también de nuestra ciudad. También están con nosotros Alicia Oliva Jiménez. Ella es terapeuta ocupacional en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental. Y pues aquí están con nosotros para arrojar luz sobre un tema, efectivamente, como comentabas, que es la depresión. Y a mí me gustaría hoy lanzar este lema de no es lo mismo estar triste que estar deprimido. ¿Cómo lo vemos? Llega este momento, llega el momento, decíamos, cambio de estación, llega el otoño, nos ponemos más tristes. ¿Es lo mismo estar triste que estar deprimido? ¿Qué es la depresión, Carlos? Buenos días. En primer lugar, la tristeza es parte de la depresión, pero no es una cualidad suficiente. La depresión es mucho más que la tristeza. La tristeza es una experiencia dentro del rango de experiencias normales, en tanto que la depresión constituye una enfermedad del estado de ánimo. Entonces, la tristeza debe tener una intensidad muy elevada para constituir o ser parte de una depresión. Junto a esto, tenemos que perder el interés por actividades que previamente nos interesaban hasta grados extremos, y debemos perder nuestra capacidad de disfrutar de todas aquellas cosas que previamente disfrutábamos. Estas son las características esenciales del concepto de depresión. Por supuesto, hay muchísimas más. Casi todas, las sensaciones desagradables pueden acompañar al sufrimiento del depresivo, pueden formar parte del cuadro de depresión. Por ejemplo, la falta de energía, la sensación de desvalorización, el sentimiento de culpa, el deseo de morir, etcétera. Y uno llega a un diagnóstico de depresión de una manera rápida, porque, quiero decir, ¿cuántas veces nos sentimos mal, ¿no? Por cuestiones que nos pasan en nuestra vida diaria, o simplemente pues porque no sabemos qué nos pasa. Decimos tristeza, sensaciones a veces diferentes a lo que somos habitualmente. ¿Hay algo especial en las personas que nos llevan a ser más o menos tendentes a la depresión? ¿Cómo lo veis? Bueno, si preguntas por las causas... Sí, causas y además perfil de la persona que puede ser más... ¿Depresiva? Sí. Bueno, perfil, yo creo que no hay ningún perfil. O sea, la depresión es ubicua, desgraciadamente ubicua. A cualquiera le puede dar una depresión casi en cualquier momento de la vida, incluso en la infancia, desde luego en la vejez. Es muy corriente. La depresión es seguramente la época de la vida donde es más frecuente. Muchas personas que son diagnosticadas de depresión, cuando tienen un cuadro clínico evidente, comentan que es sorprendente que la estén padeciendo porque jamás pensaron que la podrían tener. Por tanto, no hay una manera de ser determinada para ser depresivo. Incluso a veces, como digo, personas muy alegres previamente son depresivas. Eso por un lado. En cuanto a qué causas hay, las causas es una enfermedad de origen desconocido. Seguramente es multifactorial.
Seguramente hay una predisposición genética, un modo de vida, un modo de crianza, unas circunstancias externas. Pero doctor, a veces no sé si tendemos a banalizar el término, a vulgarizarlo, porque bueno, pues muchas veces hemos podido escuchar, pues eso, simplemente comentando con un amigo, con un vecino, pues es que se encuentra un poquito mal, tiene un poquito de depresión. ¿Se tiene depresión o no se tiene? ¿Eso tiene un poquito de depresión? ¿Será un especialista o ya el mismo médico de atención primaria puede ver signos para diagnosticar ese cuadro, que hay una depresión en esa persona? Sí, el médico de primaria está perfectamente capacitado y de hecho así es, las diagnostican en número, cuantitativamente son los profesionales sanitarios que más diagnostican y tratan depresiones por cómo es la asistencia y es bastante lógico que así sea. El término poquito, pues efectivamente muy científico no parece, pero también es un modo como para quitarle gravedad, ¿no?, a las cosas. ¿Se tiene o no se tiene depresión, efectivamente? Y es verdad que se abusa un poco del término y que estados de un poco de estado de ánimo más bajo se identifica como depresión y ya respondiendo a Pilar, he tratado de especificar que la depresión es necesaria la tristeza, pero es mucho más que tristeza. ¿Qué signos de alarma podrían reconocer fácilmente a nuestros oyentes en sí mismos o en personas de su entorno más cercanas que piensen, creo que debemos acudir al médico porque algo aquí creo que no va bien y puede que la depresión esté detrás? Bueno, son temas complejos y amplios para hablar y para resumir, pero podemos decir en términos generales que las depresiones que se manifiestan con un predominio de síntomas psíquicos, el paciente las vive sobrevaloradas. O sea, es uno de los diagnósticos que el paciente tiende a darle una extraordinaria importancia. La propia persona es el primero casi que detecta que no está bien, porque la depresión, aun en las formas más leves, se caracteriza por un extraordinario sufrimiento. Probablemente no hay ninguna enfermedad, es mucho decir, pero será de las enfermedades que más sufrimiento producen. Eso por un lado. Hay otras depresiones que inicialmente se manifiestan con síntomas físicos y esas depresiones sí que suponen a veces un calvario, un recorrido por distintos especialistas y cuando el paciente ya ha descartado pues una patología tumoral, otro tipo de enfermedades, acude ya al psiquiatra y ya realmente ha sufrido mucho, incluso a veces años. Una vez que se ha producido el diagnóstico, Carlos, que a lo mejor había que puntualizar qué tipo de, en cuanto a hombres y mujeres, no sé si en este caso sí que merece la pena hablar de si son las mujeres las que manifiestan más, que tienen alguna circunstancia que pudiera llevarles o pudiera parecer depresión. Y vamos a hablar un poco de esta parte femenino-masculino de la patología de la depresión. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo y síntomas relacionados con ese mundo del ánimo, es un territorio en el cual la mujer habitualmente se expresa con más frecuencia, con más facilidad, etcétera. Junto a esto está el hecho de que la depresión es más frecuente en la mujer. Es tradicional, esto es conocido de todos, doble, triple de mujeres depresivas por hombres depresivos. Habrá algo seguramente en la naturaleza de la mujer algo seguramente de tipo hormonal, claro. Y además lo comunican más, ¿no? Sienten necesidad de contarlo y de pedir ayuda, imagino, ¿no? O algo que les alivie ese sufrimiento del que hablabas antes. En psiquiatría las mujeres son mayoría en general. Particularmente en la depresión son mayoría clara. Ya digo, 3 mujeres por cada hombre que consultan. Ya he comentado que parece que el terreno de los sentimientos es un terreno en el cual la mujer es más experta y además de eso la depresión parece que es una enfermedad
más propia en frecuencia de mujeres. ¿Cuántas depresiones se diagnostican en España? ¿Tenemos datos de bueno, pues a cuántas personas puede afectar? Bueno, la depresión es una de las enfermedades más frecuentes. Existen, como todo el mundo sabe, distintos tipos de depresión. Hay depresión mayor, hay depresiones de tipo distímico, hay reacciones de duelo con características depresivas, hay trastornos adaptativos ante factores de estrés potentes, digamos, de desgracias, que se viven con síntomas depresivos, algunas enfermedades también cursan con síntomas depresivos. O sea, la depresión es, como ya he dicho antes, ubicua en cuanto a perfiles de personalidad, y también es ubicua porque es muy frecuente, que ocurre en muchas personas. Es difícil de cuantificar, pero podemos decir que entre el 5 y el 10% de la población, de alguna manera, padece cuadros depresivos de suficiente entidad que deban ser diagnosticados y tratados. Y bueno, pues yo creo que algo fundamental que estarán deseando escuchar nuestros oyentes, la depresión se cura, ¿verdad? Bueno, como todas las enfermedades, unas se curan y otras no se curan, pero sí, la respuesta al tratamiento es bastante buena, mejor de lo que se podría pensar inicialmente, y se obtienen periodos libres de síntomas durante muchos años, y a veces con cierta facilidad. Hay casos en los cuales las depresiones son más graves o más crónicas, claro. ¿Y en qué consistiría, doctor, el tratamiento? ¿Tratamiento farmacológico? De actitud, de cambios de hábito, luego nos contará también Alicia. En cuanto al tratamiento inicial, ¿en qué podría consistir una vez diagnosticado? Bueno, la mayoría de las depresiones, abundando un poco en la pregunta que hizo Diana inicialmente, se las diagnostica tanto el paciente o lo intuye como la familia, porque la persona deja de ser el que era en cuanto a actividad y se muestra mucho menos comunicativo y menos activo e interesado, no disfruta con nada. Habitualmente se consulta en primer lugar al médico de cabecera, y simplemente con un tratamiento farmacológico sencillo, a veces de una sola pastilla, de un solo fármaco al día, es suficiente para mejorar la inmensa mayoría de las depresiones. Qué duda cabe que cuando los tratamientos, en cuanto sean más completos, pues es mejor, ¿no? Y aquí vamos a dar un poco de entrada, ¿no? También a... Sí. Los terapeutas ocupacionales, como la estupenda profesional que nos acompaña, que es parte de nuestro servicio y trata con los pacientes más graves, claro, los que están ingresados, la terapia ocupacional, como decía, en España no se ocupa de los casos leves, se ocupa en general de los casos graves. Cuanto más sofisticados son los tratamientos, pues más nivel de recursos se requieren. Entonces, sí que sería bueno, y creo yo que es conveniente, el realizar, aparte de este tratamiento farmacológico necesario y eficaz, pues tomar otra serie de medidas que mejoran la salud de cualquiera, especialmente de los que están enfermos, particularmente. Precisamente, Alicia, creo que eres de las primeras promociones, y no de la primera promoción, de la segunda, de los terapeutas ocupacionales que empezaron a estudiar aquí en Talavera de la Reina. Sois un colectivo importante. Antes de entrar en los consejos que para mejorar ese tratamiento de depresión, ¿en qué consiste vuestra labor de terapeutas ocupacionales? Que no sé si... se conoce lo suficiente. Exacto, se conoce lo suficiente. Cuéntanos, Alicia. Pues bueno, yo quiero dar las gracias, y a Pilar sobre todo, porque siempre me da la oportunidad de contar el rollo de lo que es la terapia ocupacional, porque es verdad que no se conoce mucho. Pues el principal trabajo del terapeuta ocupacional se hace con la actividad, para trabajar sobre la ocupación de la persona y un poco para conseguir que la persona realice sus actividades en la manera que se considera normal, para su rango de edad, su categoría, si es hombre, si es mujer.
Entonces nosotros trabajamos siempre con la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Pues la ocupación es todo el desempeño de la persona para cubrir sus necesidades. Entendidas desde necesidades físicas, como pueden ser las actividades de la vida diaria, como puede ser ducharse, asearse, ponerse la ropa adecuada, como pueden ser actividades más avanzadas, como es cocinar, cuidado de mascotas, cuidado de hijos, el mantenimiento de la casa, hacer trámites administrativos, ir al banco. Y luego hay una parte muy importante que es la ocupación laboral, que según el tramo de edad con el que trabajes, pues es un tramo importante, pues en nuestra edad, por ejemplo, pero también la ocupación del ocio y el tiempo libre, que sobre todo se trabaja mucho cuando estás trabajando con pacientes niños o personas mayores, cuando la mayor parte del tiempo es ocio. Una de las cosas que vemos hablando del tema de depresiones, que esas ocupaciones que se consideraban normal y que la persona estaba realizando, de pronto deja de hacerlas, pues deja de tener interés. No tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de ducharme, no tengo ganas de hacer la comida. Como decían, los familiares detectan primero que algo está pasando. ¿Por qué? Porque si es mi madre la que empieza con un tema de estado de ánimo, pues ha dejado de hacer cosas que hacía antes, encargarse del hogar, encargarse de ir a la compra. Yo vengo del colegio y no tiene preparada la comida. Entonces, el terapeuta ocupacional yo creo que es una figura importante en salud mental porque trabaja eso, todas esas ocupaciones que la persona debería estar haciendo porque le interesan. La parte de interés y motivación es una parte muy importante del trabajo del terapeuta ocupacional. Y bueno, podríamos hablar de dos partes, una parte de... Claro, porque en este caso tú trabajas en el hospital, en el área de salud mental, y Eso trabajas con las personas que están diagnosticadas de depresión y están ingresadas en el hospital, agudo. exacto, Eso es. en momento agudo, junto con otras personas ingresadas por otras patologías, pero además... bueno, pues se puedan dar consejos para las personas que están en ese momento y no están ingresadas, que yo creo que son la mayoría, ¿no? Sí, por supuesto, la mayoría. La mayoría, La inmensa mayoría. la inmensa claro. mayoría no precisan de ingreso en un Claro. centro sanitario. Sí, Claro. yo creo que un poco es lo que decía Carlos, que aquí, tal y como está configurada España, el trabajo del terapeuta ocupacional, que somos muy poquitos, que no se nos conoce, se interviene con gente que está dentro del sistema, dentro de los recursos sanitarios o sociosanitarios. Entonces, yo en mi trabajo del hospital se centra sobre todo en hacer trabajo en grupos con los pacientes con depresión, más otro tipo de pacientes que están ingresados en nuestra planta. Y siempre el trabajo que yo hago con este tipo de personas es conseguir un enganche a través de la relación terapéutica con el paciente, pero también conseguir un enganche con los compañeros para tener esa iniciativa y esas ganas de levantarse de la cama y venirse al trabajo en grupo que yo le propongo. Nosotros hacemos trabajo que, bueno, cualquiera que habéis pasado por la planta habéis podido ver, pues hacemos zumba, hacemos psicomotricidad, hacemos gimnasia, todo lo que es el tema de activación física para favorecer esa movilidad de la persona, que tenga ese momento de ser capaz de levantarse de la cama. Pero luego también hacemos mucho trabajo de estimulación cognitiva, porque es verdad que cuando una persona ha perdido todo el interés y toda la motivación por todo, no tiene necesidad de pensar, no tiene necesidad de leer. Al final hay situaciones en las que la persona está desorientada, no sabe qué está pasando en Talavera, qué hay alrededor suyo. Entonces yo hago también mucho trabajo de estimulación cognitiva y hacemos una parte también importante de actividades técnico-terapéuticas, actividades creativas que resultan muy útiles para personas con depresión, porque al realizar una actividad que al final tiene un producto, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo un Belén artesanal. Pues al final ellos van a ver ese Belén colocado porque están haciendo sus figuritas, porque están haciendo sus casas. Al final la actividad es reconfortante en sí porque tiene un producto, que es esa actividad que luego va a ver, que va a poder exponer. Entonces, todo el trabajo que yo desde terapia ocupacional hago en la planta es en esa línea. Trabajo en grupo para conseguir la motivación y que la persona en concreto tenga interés por algo, le guste algo de lo que está haciendo de cara a poder extrapolarlo una vez que llegue a su casa. Vamos a extrapolar esos consejos a todas aquellas personas que están viviendo un momento difícil y que nos están escuchando hoy a través de la radio. Pues luego esa gente que tenemos en casa, que ya hablábamos que no es lo mismo estar triste que estar con una depresión, pero es verdad que cuando tú empiezas a ver que tu ánimo está más bajo, que no tienes muchas ganas de hacer cosas, es importante la rutina, establecer una rutina en casa y poder marcarte. Uno de los problemas principales que tiene la gente con depresión es que todo se le hace un mundo. O sea, yo antes era capaz de cocinar y ahora esto se me hace un mundo
y no soy capaz. Pues un poquito es uno de los consejos que se dan es desglosa la actividad, no te marques una actividad muy grande, no te marques hacer la compra semanal y hacer el menú del fin de semana, no, márcate algo más pequeño. Vamos a ver, no hagas la compra, sale tu marido por la compra, pero tú vas a cocinar y vas a hacer el primer plato. Y si te vas marcando metas más pequeñas, es más fácil conseguirla. Luego es verdad que la gente que ha perdido ese interés por salir de casa, la primera parte que pierden son las relaciones sociales. Hoy en día sí que tenemos medios en casa de estar conectados, que es a través de las redes sociales, a través de Internet, poder mantener esa relación. Si yo ahora no tengo ganas de salir, por lo menos tengo que obligarme a cada día contactar con 5 personas. Voy a hablar con alguien que esté fuera de mi casa. Un poquito para no perder toda esa red social, que al final, cuando tú tienes una persona cerca con depresión, es verdad que tanto el cuidador como los amigos también se acaban cansando de te llama, no quieres salir, te vuelve a llamar, no quieres salir. Pues un poco que esa persona se pueda marcar el objetivo de, a ver, ¿qué voy a hacer hoy cuando me levante? Pues hoy tengo que hablar con 5 personas, voy a hacer la comida y me voy a poner un vídeo de gimnasia en la tele y me voy a obligar a hacerlo. Un poco para evitar esa desconexión que al final tiene la persona con depresión con todo el entorno. Alicia, y a los familiares lo que hablamos, a veces es muy fácil desesperarse, ¿no? Pensar que, bueno, pues que no hay nada de lo que estemos haciendo que consiga dar frutos. Por ejemplo, yo tengo en mi casa a mi padre mayor, ¿no? Una persona, bueno, pues ya de cierta edad que está pasando por un momento, bueno, pues del que estamos hablando y no tiene absolutamente ninguna gana de salir de casa. Si yo tiendo a forzar un poco la situación, por ejemplo, a decir el domingo vamos a salir a dar un paseo con los nietos, a comprar el pan y volver a casa, ese forzar, entre comillas, ¿es una manera óptima de hacerlo o estamos tensando mucho la cuerda? Yo creo que depende un poco de a qué nivel de ansiedad provoca. A ver, en un caso de una persona pues con pocas ganas de salir, una persona mayor, es verdad que el factor motivacional del nieto es muy importante. El sacar con el nieto, vamos a por el pan, es verdad que es bueno siempre y cuando no sea una situación ya más grave en la que genere ansiedad el tener que salir de casa. Al final lo que estoy haciendo es generar una ansiedad muy grande porque esa situación de estar fuera no la quiero. Pero sí es verdad que el obligarle, entre comillas, vamos a jugar un juego de mesa con los niños, vamos a hacer, aunque sea dentro del hogar, si ves que está en ese momento en el que es muy duro salir fuera, pues bueno, pero sí evitar esa situación en la que no habla con nadie durante todo el día, en la que estás sentado delante de la tele, tú estás al lado hablando con tus hijos, con tu madre, y al final esa persona no conecta, está sin participar activamente. Entonces sí, la familia es importante para un poco motivar y conseguir actividades. Voy a decir algo al respecto. No, sí, es la línea de lo que decía Alicia. Siempre va a haber una cierta tensión entre la familia que intenta la salud de su ser querido y el paciente que defiende su enfermedad, la defiende contra él mismo, porque esas cosas que hace, como bien ha dicho Alicia, lo único que le traen es incrementar el sufrimiento y la enfermedad. En esa tensión la solución no la tiene nadie. Las familias además suelen sentirse culpables de provocar sufrimiento en su ser querido y de no tener éxito. Pero desde aquí yo creo que el mensaje de Alicia, así lo entiendo yo y así lo veo yo también, es intentar motivar, modulando. Claro, todo tiene un poco de sentido común, no podemos arrastrar a alguien. Pero bueno, hay que intentarlo continuamente. La motivación no se puede dejar de intentar, hay que intentar. Y bueno, luego el éxito, nosotros como familiares no somos culpables de la enfermedad. Somos en todo caso las personas que a veces sin éxito intentamos mejorar, pero en todo caso nuestro papel es siempre positivo, estamos intentando ayudar, aunque no haya éxito. Claro, pero también ocurre que es difícil de entender las enfermedades mentales, sí. Claro, porque cuando tienes una intervención quirúrgica o tienes una rotura de un hueso de tu cuerpo o tienes una gripe o lo que sea, pues es algo más entendible para cualquiera de nosotros. Pero las cuestiones mentales no es fácil, y más incluso si la persona que está sufriendo una depresión o si ni siquiera tiene un diagnóstico, sino que no se encuentra bien, no es fácil estar ahí. Y luego aparte lo que decimos del estigma de las enfermedades mentales, ¿no? Porque efectivamente decir
estoy con depresión, es que hay gente que ni lo cuenta, porque ya, y más los hombres, en esto que decíamos de mujeres, hombres, porque es un síntoma de debilidad, tendemos en nuestra sociedad a que todos somos fantásticos, en lo físico, en lo psíquico, nuestros hijos, nuestras parejas, todo es maravilloso, ¿no? Y decir que no estás bien y que además estás en tratamiento psicológico porque tienes depresión, ¿no? No es fácil, la combinación está de entendimiento, bueno, primero que lo entienda la propia persona que lo sufre y luego el entorno, ¿no? Por ese estigma. Fácil no es, de hecho, por eso estoy dando una respuesta tan matizada de una motivación modulada acorde a la respuesta y, como bien ha dicho Alicia, al sufrimiento que se provoca, a la reacción del paciente. Porque podemos producir justo lo contrario de lo que queremos, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es muy difícil. En ningún caso el familiar es responsable de la enfermedad. O sea, no es el culpable en ningún caso, ni siquiera responsable. O sea, por tanto, yo creo que eso tenemos que desdramatizar, es decir, actúe movido por ese afecto y casi siempre lo hará bien. Que es difícil, dificilísimo, es difícil de explicar, de dar instrucciones. El propio paciente plantea muchas veces que no entiende qué le pasa. Claro. No entiendo, que no me falta nada, no tengo ningún problema y estoy fatal y no me duele nada. Claro, es verdad que muchas veces en la depresión es que no quieres hacerlo, es que no te quieres levantar, es que físicamente no pueden salir de la cama, es que esa situación en la que se encuentran de verdad les impide y está sufriendo, el nivel de sufrimiento es muy alto porque la persona no puede, quisiera y se siente mal y tiene una sensación de que no vale para nada porque antes tenía unos roles que ahora no puede desempeñar y también eso es importante que la familia y que los amigos y que la gente del entorno entienda que un depresivo no es que no se quiere levantar de la cama, es que de verdad físicamente no puede salir de su casa. Y esta época del año, bueno, pues tiene algo que ver pues con las personas que tienen depresión, que se sientan un poquito peor en esta época en la que, bueno, hay menos luz solar, hace frío, parece que, bueno, pues que nos venimos un poquito abajo con la llegada del frío y del invierno. También es un hecho conocido desde antiguo el que el ánimo se relaciona con, el estado de ánimo se relaciona con la luz. De hecho, hay terapias físicas con bombillas, con luz, provocando la luz. Efectivamente, algunas depresiones mayores tienen un patrón estacional, no todas, pero sí que con cierta frecuencia algunas depresiones, como digo, se empeoran o desencadenan en otoño. Es típico el empeoramiento otoño-invierno en las depresiones, insisto que no todas. Otras depresiones tienen otro tipo de cronobiología, otro patrón temporal. Por ejemplo, el empeorar por la mañana y mejorar por la tarde o por la noche. Es muy frecuente también. Al igual que es frecuente eso que efectivamente has comentado, que en esta época es más frecuente el empeoramiento o el desencadenar cuadros depresivos en bipolares o simplemente recaídas en depresiones mayores recurrentes. Bueno, pues quizás lo que estamos hablando, ¿no? Por parte de esos familiares, de esa gente allegada, ¿no? Que está intentando, bueno, pues echar una manilla a esa persona que está pasando por un mal momento, quizás es el paseo cuando lo permite, eso, el mediodía, sí, que hay buena temperatura y un poquito más de luz, pues podría ser una de las formas, ¿no? de ir animando a que esa persona pues vaya luchando contra su inactividad, ¿no? Sí, sobre todo marcarse objetivos cortitos, o sea, no algo de la noche a la mañana no voy a cambiar y ahora voy a estar súper alegre, sino pues esa familia o esa persona decir, vamos a marcarnos algo, venga, vamos a por el pan y volvemos y a lo mejor sales un poquito y apoyarle en metas cortitas para que la persona un poco pueda ir saliendo de esa situación en la que se encuentra. Y también, como decimos siempre, Diana, que buscar información en páginas en internet o con profesionales, pero los familiares, los amigos de las personas que están en este proceso, bueno, pues hay sitios donde uno se puede informar para qué hacer, siempre buscando información fiable, certera, profesional, ¿no? ¿Dónde podía ahora una persona que nos esté escuchando, cómo me informo, qué puedo hacer? ¿No? Esto está estudiado, hay estudios, informes, guías. Bueno, normalmente yo no me muevo demasiado en tipo de redes y tal. Una información fiable,
en fin, yo estoy todo el día casi en el sistema sanitario, entonces una información fiable la facilita el médico de cabecera, o sea, es suficiente. El que ya por la gravedad de su enfermedad está en un servicio especializado de psiquiatría como el nuestro, pues a cualquier profesional, a la terapeuta ocupacional, a su psiquiatra, a su psicólogo, en fin, a la enfermería, que en nuestro servicio numerosos miembros son especializados en salud mental, etcétera. Claro, fuera del ambiente sanitario, muchos de los pacientes, pues a veces miran páginas en internet. Claro, lo que hablamos cada semana. Es que pues que ahora con el móvil en la mano, bueno, pues tendemos, ¿no? Claro. A eso de meternos en Google y buscar y ponernos en lo peor y hacernos caso de todo lo que se cuenta. Sobre todo acudir a los profesionales y, bueno, siempre el médico de cabecera es ahí la primera persona que está a nuestra disposición y que nos puede... La enfermera. Y que nos puede dar esa primera información. Sí. Se pasa el tiempo muy rápido aquí en la radio. Son ya las 12:37. Tenemos que ir despidiéndonos. Muchísimas gracias por haber participado una semana más en Hablemos de Salud. Y a todos ustedes, lo que les venimos contando es muy importante. Hay que cuidarse y, sobre todo, bueno, pues hacer caso a esos primeros síntomas que podemos notar nosotros mismos. Acudir siempre a los profesionales médicos, atención primaria, está ahí siempre dispuesta para nosotros. Pilar, doctor Alicia, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Hablemos de Salud.